Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Aguilar Romualdo. Soy alumna del grupo IC 0601 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dentro de la asignatura de Administración de Base de Datos, voy a explicar un poco de la arquitectura de Oracle Database. Para el funcionamiento de la instancia de Oracle, y bueno, esto se trata de la arquitectura general de Oracle Database. Como se puede observar en la imagen, se encuentra la instancia de Oracle. Esta significa que son los procesos y las estructuras de datos en memoria que requiere el servidor cuando está en funcionamiento. Los archivos de la base de datos, archivos de datos, los de control y los redo log. En este caso, los eclipses representan los procesos. Los rectángulos son los almacenes de datos en la memoria RAM y los cilindros son archivos en disco. Las estructuras de memoria en instancia de Oracle. Para esta parte, los elementos de la memoria. Existen dos estructuras de almacenamiento que vienen siendo la SGA, que es la Server Global Area. Y bueno, en esta zona, perdón, en esta zona de memoria es en la que se guardan todos los datos globales de la instancia. Y en la PGA, que es el Program Global Area, es la zona en la zona de memoria en la que se guardan los datos referentes a un proceso servidor concreto. Algunos componentes de la PGA, la PGA pues contiene todos los datos necesarios e independientes para cada proceso servidor. La información que contiene permite pues acelerar el proceso de las instrucciones SQL del cliente, y la PGA pues se divide en dos zonas, que es el espacio de pila, y bueno, en este espacio pues siempre se guarda fuera del SGA, es decir, pues se mantiene en la PGA siempre, aún así sea en modo compartido de servidor. Y la UGA, que viene siendo el User Global Area, en esta área pues es la global del usuario, básicamente, y en modo de servidor compartido, este área puede pasar a la SGA, que es a la zona común de memoria. Pues esta área pues se compone de otros tres elementos, de otros elementos, que viene siendo el área de trabajo SQL, y pues en este proceso las instrucciones de SQL a su vez se pueden llegar a dividir, que pues es esta de acá. Tiene el área de ordenación, área de fusión de bitmaps, el área de hash, área de creación de bitmaps, y bueno, el área de ordenación es para acelerar la ejecución de las cláusulas order by o group by. El área de hash es para uniones de tipo hash entre tablas, y el área de creación de bitmaps sirve simplemente para crear índices de tipo bitmap, y el área de fusión de bitmaps es para resolver índices de tipo bitmap. La memoria de sesión, pues aquí se encuentran los datos de las variables de sesión, de control de sesión del usuario. Y el área privada SQL contiene toda la información sobre la instrucción SQL en curso. Es uno de los almacenamientos que permite almacenar los datos referidos al estado de ejecución de las consultas y otras instrucciones, que es lo más significativo de esta área para el uso del cursor. Los componentes de la SGA, que viene siendo aquí, se va a explicar un poco del pool compartido o el shared pool. Pues se trata de una zona de memoria utilizada para acelerar la ejecución de las instrucciones SQL y PLSQL. Su espacio se puede llegar a dividir, como se puede observar en la imagen, en el caché de biblioteca. Dentro de el caché de biblioteca se encuentra el área compartida SQL, el shared SQL area, el área privada SQL. Fuera de esta, dentro igual de la pool, se encuentra la caché de diccionario de datos, en la caché de resultados, el área fija, entre otros. La caché de biblioteca o library cache
almacena código ejecutable de SQL y PLSQL, y siempre se ejecuta una nueva instrucción, SQL o PLSQL, y se comprueba si la ejecución de la misma está disponible en este área. Y dentro de esta parte está el área SQL compartida y el área SQL privada. La compartida contiene el plan de ejecución de la instrucción y el árbol de análisis de la misma. Y bueno, pues de esta forma se puede llegar a ahorrar memoria cuando se repiten las instrucciones, ya que pues también los elementos de SQL son cacheadas pues de esta forma. En el área privada, pues normalmente los datos son privados del usuario, referidos a la información sobre su sesión, son necesarios para que una instrucción se ejecute correctamente. Se almacenan en la PGA, como pues se puede comprobar el apartado del anterior tema, y pues en modo compartido el servidor se, se almacena en la SGA y concretamente en el caché de mi biblioteca en una zona separada del área de SQL compartida. Sigue el caché de diccionario de datos, la Data Dictionary Cache. Pues se le conoce también como caché de fila, pues ya que sus datos se pueden llegar a almacenar en forma de fila y en el resto de los caches se almacenan en forma de bloques. Y pues contiene información para acelerar el acceso a los metadatos que utilizan las instrucciones. También en la caché de biblioteca se guarda información sobre metadatos. Y bueno, le sigue la caché de resultados o results caché. Y pues tanto para SQL como para PLSQL almacena fragmentos de consultas SQL y PLSQL para aprovecharlas en consultas posteriores. Y pues el parámetro de Result Cache Mode es el que puede llegar a permitir establecer si todas las consultas se almacenan fragmentos en caché o solamente las marcan de forma específica. Y bueno, luego le sigue el área fija, pues esta zona pequeña se almacenan los datos necesarios para la carga inicial de la SGA de la memoria. Después de esta le sigue la caché de buffers de datos o database buffer caché. Y pues esta parte está dividida, como se puede llegar a ver aquí, en la pool por defecto, pool keep, pool recycle, pool 2K, pool 4K. Y ahí no se ve mucho. Bueno, pues está dividida en bloques. Que más ocupa la SGA. En Oracle Database, pues se intenta que la modificación de datos en el disco duro lo menos posible. O sea, bueno, sea lo menos posible, pues. La estrategia, pues, principal es escribir lo menos posible dentro del disco. Y bueno, pues por ello una instrucción para provocar la modificación de datos. Inicialmente estos datos se graban en esta caché. La grabación ocurre tras la confirmación de una transacción. Y pues después de cada cierto tiempo se grabarán todos de golpe, pues, en los ficheros de datos. Y bueno, pues cada buffer puede estar en uno de estos estados. Bueno, se puede ver, creo que de este lado. Sí, es que de este lado no lo puedo ver muy bien, está la pantalla muy blanca. Pero está la de sin uso, limpios, sucios. A ver. Sí. Los libres y los pinit. Bueno, pues que los buffers de la caché se asignan con un complejo algoritmo basado en la LRU, que esto significa las recently used, que da la prioridad a los buffers que se han utilizado más recientemente. Y bueno, los de sin uso o unicid son bloques que no se están utilizando actualmente y por lo que están libres para cualquier proceso que requiera almacenar datos en ellos. Le siguen los limpios, los clean. Son buffers que se han utilizado, pero pues cuyos datos pues ya están grabados en disco. El siguiente checkpoint no necesitaría como grabar estos datos, por lo que están disponibles si se requiere su reutilización. Le siguen los sucios o los dirty.
Estos contienen datos que no se han grabado en disco. Se deben de grabar en el disco en cuanto ocurra un checkpoint. De otro modo, pues se podría perder información. Y pues con respecto al acceso, los buffers pueden tener estas dos situaciones, los libres y los pinned. Los libres son los free o unpinned, no tienen ningún proceso que les esté utilizando. Los pinned están siendo utilizados por un proceso, por lo que pues otra sesión no puede acceder en este buffer. Bueno, pero ay, no se pasó por acá. Disculpe, era acá. Bueno, después de esto se agrupan en fondos de almacenamiento, los pools. Antes de esto, la lectura para buffers sigue un proceso, el cual es, en primera instancia, pues si necesitamos un dato, se le busca en esta caché. Si se encuentra, se entrega, siempre y cuando pues no esté ocupado por otro proceso, otro pin. Si el 2 es de que si el dato requerido no se encuentra en el buffer, ocurre un fallo de caché. Pues este fallo implica leer los datos del disco y pasarlos a memoria. Los buffers necesarios se marcarán como buffers limpios. El tercer paso es que en ambos casos, si la instrucción implica modificar los datos en ese buffer, se modifica y pasa a ser un buffer sucio. Por último, pues cuando ocurre un checkpoint, el proceso de BWN, creo que ese es el de lectura, ¿sí? Graba buffers sucios a disco. Lo mismo, pues, si se detecta que quedan pocos buffers limpios o sin uso y se marcan como buffers limpios. Pues otro detalle, pues en esta zona de SGA, es que los buffers pues se llegan a agrupar en fondos de almacenamiento, en pools. Y pues estos fondos son el pool por defecto, el pool keep, el pool recycle, el pool in key. El por defecto pues es el de uso normal y pues normalmente es el único, salvo a que se especifique el uso de otros. El pool keep se utiliza para bloques de uso muy frecuente, pero que dentro del fondo por defecto podrían ser reutilizados continuamente si no disponemos de espacio suficiente. Entonces, el pool recycle se utiliza para bloques de uso muy poco frecuente y el uso de este pool proviene de usar estos bloques en el pool por defecto. Los pools NK. El tamaño de bloque es una cuestión importante en una base de datos. Pues aunque la base de datos pues tiene un tamaño de bloque por defecto, en algunos table space, pues varía el tamaño y pues por eso se puede tener otros caches orientados a estos elementos de tamaño especial. Los componentes del SGA, bueno, el buffer redo-log. Y bueno, pues como se puede ver aquí en la imagen, se trata de un buffer circular, que bueno, se van utilizando los bloques y cuando se han usado todos, se vuelven a reutilizar los primeros en caso de necesario y así continuamente. Pues su función es almacenar la información acerca de los últimos cambios de ML confirmados y de DL realizados sobre la base de datos y pues esta información se vuelva continuamente mediante el proceso de LGWR a los archivos de datos. Pues los redo-log son necesarios para recuperar los datos que no han podido ser grabados definitivamente en un disco. Pues regularmente se puede ocurrir una situación de excepción antes de un checkpoint. Sigue lo que es la pool grande o la large pool. Y pues en esta área de la SGA que proporciona espacio para los datos necesarios para realizar operaciones que impliquen muchos datos.
Como se puede observar en la imagen, está la cola de respuestas y la cola de repeticiones. Los datos que pueden implicar pues son el backup y restauración, que eso significa que es para copias de seguridad. Están los procesos de entrada y salida del servidor. Está la memoria libre, que es para aliviar el trabajo de la instancia. Las consultas en paralelo, el almacenamiento de la UGA, que normalmente la UGA pues se almacena en la PGA, pero en modo de servidor compartido se podría almacenar pues en esta área. La cola de repeticiones, pues especialmente es importante cuando el servidor recibe numerosas peticiones y no se almacenan bloques de datos en este caso. Y también se encuentra la cola de respuestas, que pues tampoco utiliza bloques, sino que son estructuras más apropiadas para las colas. Pues en esta área no se ocupa pues bloques cuando el algoritmo de la LRU, pues a diferencia del pool compartido y de la caché de buferes de datos, sino que los bloques quedan asignados hasta que queden marcados por el proceso que los utilizó como libres para otros procesos. También existe la pool de Java, pero esto solamente se usa para los programas que utilizan Java. Y también está la pool de streams, en la que se usa solo los componentes de Oracle Streams, que es utilizado para bases de datos distribuidas y sirve para almacenar buffers de datos manejados de dicho componente. Algunos tipos de procesos de memoria de Oracle son los de procesos de usuario, proceso de bases de datos. El proceso de base de datos está compuesto por los procesos de servidor que atienden a los procesos de usuario, pues sus labores son fundamentales, que sus labores pueden llegar a ser analizar el código SQL o PLSQL, pues lanzado por el proceso del usuario. También establecer el plan de ejecución de la consulta SQL lanzada por el usuario, leer los datos requeridos por ese código de memoria SGA o el disco o en el disco si no están en la SGA, y devolver los resultados al proceso de usuario o indicarle, si es el caso, el error producido. También existen algunos procesos de segundo plano. Pues estos procesos en segundo plano se ejecutan al lanzar la instancia de Oracle y quedan residentes en la memoria y realizando diversas labores en el servidor. Pues permite obtener información de los procesos en memoria y pues en estos pueden ser pues algunos ejemplos. Está el DWN, el LGWR, bueno, les voy a decir más o menos. El primero, la DWN, es el proceso de escritura de la base de datos, la Database Write Process. Esta escribe los bloques modificados del buffer de caché de la base de datos, los dirty buffers, de la caché de buffers de datos de la SGA a los archivos de datos en disco. Y esto no ocurre en otro momento, sino cuando se produce un evento de tipo checkpoint. La N en su nombre indica que no hay un solo proceso, sino que puede haber hasta 20, dependiendo de la potencia del servidor. La escritura en un disco de los bloques sucios pues ocurre si un proceso de servidor no necesita modificar datos en la caché de buffers de datos y no encuentra bloques limpios o libres, o hay un checkpoint o un punto de control. De aquí, pues esta actúa si ocurre una de las circunstancias, que puede, que no hay buffers libres, hay demasiados bloques sucios, se cumplió el tiempo de 3 segundos de espera, la aparición de un evento de checkpoint. Bueno, ahorita le sigue la la LGWR, que es el proceso de escritura de logs, la Log Writer Process.
Este proceso es el encargado de escribir en los archivos redo-log, escribe pues los datos del buffer del redo-log en la SGA a los archivos redo-log en el disco. Y pues lo hace cuando se confirma una transacción, cuando si se llena un tercio del buffer, es justo antes de que actúe el proceso anterior, el writer. Igual es cada 3 segundos. El buffer redo-log se almacena información sobre los cambios recientes. Ha caído, bueno, sí, los eventos recientes en la base de datos. Le sigue la CKPT. Pues este proceso es encargado de registrar la llegada de un checkpoint, momento en el que se graban buffers de datos en los archivos de datos. Pues esta graba en los archivos de control la posición de checkpoint correspondiente en los redo-log y también graban los archivos de datos para actualizarla con la información del punto de control y la información sobre el último que se ha grabado. La SMON, el System Monitor. Este proceso está encargado de monitorizar el sistema, pues sus principales labores son el recuperar la instancia al iniciar, limpiar segmentos temporales que ya no se puedan llegar a, bueno, que ya no se estén utilizando, y también el recuperar los datos de las transacciones existentes en los redo-log, lo que no están grabadas en los archivos de datos durante el arranque de la instancia. Los SMON pues pueden ser invocados por otros procesos. El siguiente es la PMON, el Process Monitor, pues se encarga de gestionar el fallo de un proceso de usuario y pues algunas de sus labores pueden ser el comprobar el estado de los procesos servidores y distribuidores, reiniciar procesos, servidores y distribuidores y en caso de que hayan ya fallado. Si llega a fallar alguno de los procesos de usuario, se limpia la caché de buffers y libera los recursos que se utilizaron para atender a ese proceso de usuario. Le sigue la RECO. Solo se usa en bases de datos pues distribuidas, resuelve los fallos ocurridos en transacciones y cuando detecta fallos en la transacción que tiene diferentes datos en los distintos servidores y pues se encarga de resolver la situación. La MMON y la MNL. La MMNL. La MMON es el proceso monitor de manejabilidad. El Manageability Monitor Process es el encargado de realizar pues tareas relacionadas con la AWR, el área de volcado de estadísticas de los servidores, Oracle. La MMNL es el proceso ligero de monitorización o manejabilidad, encargado de describir estadísticas desde el histórico de sesiones activas en la hash, en la SGA de Oracle en el disco. Y pues ambos procesos son necesarios para que la información estadística sobre la ejecución de Oracle esté al día. Le sigue la ARCN. Es el proceso de archivado, el Archiver Process. Es el encargado de escribir los archivos redo-log históricos y pues estos archivos son copias de los archivos read-log. Se usan para recuperar esta información o para devolver la base de datos a un estado anterior. Solo funcionan en modo archivo log de la base de datos. La N pues indica, como en el anterior que vimos, que fue el primero, la N indica que pueden ser varios procesos. Le sigue con lo que es el CJQ0 y la JNNN. Es el gestor de colas de trabajo, la Job Queue Processes. Los trabajos son tareas programadas por los usuarios que se pueden ejecutar varias veces, pues cada trabajo se asocia a un proceso JNN. Pues el programador de tareas de Oracle puede invocar a CJQN cuando se necesitan ejecutar trabajos. Y por último está la FBDA, el Flashback Data Archiver Process. Es el proceso encargado de grabar la información del área del flashback. Esta área pues se usa para el caso de necesitar que la base de datos regrese a un estado anterior.
Y pues los procesos de aplicación, eso se refiere a que son los demonios, los demons, que son servicios residentes que se ejecutan de forma automática. Al más conocido es el listener de red. Y pues esto ha sido todo. Como análisis de resultados y conclusiones, pues en la realización de este resumen resultó un poquito complejo, sí, un poco, porque estaba algo extenso y se buscó como que resumir lo más importante, que básicamente pues era más la arquitectura de Oracle Database. Este, a mi punto de vista creo que sí se llegó a eso de que solamente sacar el mínimo de texto más importante de la fuente que pues el docente nos proporcionó. Y pues gracias a esta información se pudo obtener el conocimiento que en este caso pues no tenía tanto conocimiento y pues más que nada sobre las funciones, en los procesos y los componentes dentro del sistema de gestor de bases de datos. Y pues de este lado se encuentra la referencia que fue pues en la única página que nos proporcionó el docente. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.